Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Hoy día, mis queridos amores, en estas charlas nos vamos a ocupar de, una vez más, sobre la Biblia etíope. En el libro de Enoc. Sí, porque según acá en la tierra, en la iglesia, nos hablan del cielo de una manera que no es el cielo de verdad. Y Enoc nos va a clarificar las cosas ahora sí y nos va a enseñar lo que la iglesia no ha querido que sepamos. Pero ahora él lo va a describir realmente como es el cielo. Ahora sí, mis amores, vamos a comenzar a narrar estas charlas. Sí, pero vamos a ocupar una vitrina de cristal que está sellada en el santuario del libro de Jerusalén. Un fragmento de pergamino de una carta de baraja que contiene 6 líneas del texto en arameo que describe en el interior de un lugar al que la iglesia occidental llama cielo. Y la descripción no coincide con nada de lo que iglesia alguna haya enseñado. El libro de Enoch, que fue retirado de la Biblia por el Concilio de la Odisea en el año 364 después de Cristo. Durante 17 siglos, la iglesia lo consideró un texto prohibido. Pero cuando los rollos del Mar Muerto salieron a la luz en 1947, aparecieron 11 copias, mi corazón, de Enoch. Eran más ejemplares que los encontrados en la mayoría de los libros que todavía forman parte de tu Biblia, de la que tienes en tu hogar. Lo que describen esas copias no es un reino espiritual de descanso y luz, en el que los fieles habitan junto a Dios. Según Enoch, el cielo es una instalación en funcionamiento, en una operación estructurada, dividida en niveles y organizada burocráticamente, con departamentos concretos, personal específico y funciones determinadas, y una jerarquía tan precisa que hace que el Vaticano parezca informal. Porque Enoch afirma que el cielo existe, describe su distribución, su personal, su propósito y todas sus reglas, incluida una norma con implicaciones catastróficas para lo que la iglesia lleva prometiendo durante 2000 años. Durante los próximos minutos vas a ver lo que Enoch describe realmente cuando entra él en el cielo, nivel por nivel. ¿Y por qué la iglesia que dio forma a la Biblia, que tú conoces, votó por asegurarse de que nunca lo leyeras? Ahora, mi corazón, necesitamos seguir averiguando, porque necesitamos seguir investigando aquello que fue eliminado de las escrituras. Por esto es lo que hace que la historia resulte todavía más extraña. El relato principal procede de capítulos 14 al 71 en el libro de Enoch, un conjunto que abarca el libro de los vigilantes y las parábolas de Enoch. El fragmento 4Q204, conservado en el santuario del libro del Museo de Israel, contiene el texto arameo del capítulo 14. Está fechado aproximadamente en el año 100 antes de Cristo. Es más antiguo que todos los libros del Nuevo Testamento. La versión completa se conserva en manuscritos escritos en Yes,
en el monasterio ortodoxo etíope de Ascún, donde la iglesia etíope ha preservado el libro de Enoc como parte de sus escrituras durante más de 16 siglos sin interrupción. Y el doctor George Nicherbun, cuyo comentario sobre primera Enoc publicado en el 2001 por Foster's Press, continúa siendo una de las referencias académicas fundamentales. Calificó la descripción del cielo de los capítulos 14 a 71 como la representación arquitectónica más detallada de un reino divino, presente en toda la literatura judía anterior al cristianismo. Arquitectónica, no una visión, no un símbolo, arquitectónica, la palabra que utiliza un investigador cuando un texto describe un lugar de la misma manera que un inspector describe un edificio. Dimensiones reales, materiales reales, una estructura real. Y aquí es donde todo comienza y resulta perturbador. Esto no es una reinterpretación, no es una lectura alternativa. Enoc describe el cielo mediante un lenguaje de observación en primera persona, el mismo tipo de lenguaje que utiliza cuando habla de las montañas que recorrió y los ríos que cruzó sobre la superficie de la tierra. No está teniendo un sueño, no está recibiendo un símbolo, está informando de lo que vio cuando llegó allí, y lo que vio no es lo que se enseña en ningún seminario. Según Enoch, el cielo tiene 7 niveles diferenciados. No son plantas de un edificio, ni vagos grados de santidad. Son 7 divisiones operativas con funciones concretas, poblaciones determinadas y normas específicas acerca de quién puede entrar en cada nivel y por qué la descripción comienza de la siguiente forma. La capa exterior, el primer cielo, no es el lugar donde vive Dios. Tampoco es donde descansan los muertos justos. Es una zona administrativa. Y Enoch describe como un espacio abierto y gigantesco en el que se presentan los ángeles encargados de gestionar el clima, los fenómenos astronómicos y las leyes físicas de la Tierra. Allí reciben sus misiones y después regresan a sus puestos. Describe a unos seres a los que llama los vigilantes del recorrido del sol. Son ángeles responsables de garantizar que el sol salga todos los días y se ponga a la hora correcta todos los días. No están adorando, están trabajando. El primer cielo se parece a una institución gubernamental. Está organizado, sí, muy organizado. Tiene un propósito y se encuentra atendido por seres con funciones específicas desde antes del comienzo de la civilización humana. Pero el texto no se detiene ahí, mis amores. Lo que aparece en el segundo cielo es más oscuro. Enoch dio hasta un segundo nivel, que se describe como glorioso, ni pacífico, se describe como una prisión. El segundo cielo contiene seres que permanecen cautivos. No son los ángeles caídos de la tierra, descritos en otras partes de la obra, sino seres que fueron declarados desobedientes dentro del propio cielo. Se encuentran encarcelados en el segundo nivel, esperando un juicio que todavía no ha tenido lugar. El texto está en yes, emplea una palabra que significa permanecen retenidos entre un estado y otro, ni condenados ni liberados. Ven pasar a Enoch y le gritan, le piden que rece por ellos. Enoch, pero no recibió respuesta. Habló con nuestro Padre, pero no recibió algo que el texto trata como un detalle importante. El destino de los seres continúa sin resolverse. La existencia de una prisión dentro del cielo. Un lugar en el que seres que cometieron una falta dentro del reino divino permanecen retenidos a la espera del juicio final. Es una afirmación que la Iglesia difícilmente puede integrar
en su doctrina. Si el cielo contiene una prisión, entonces no es simplemente una recompensa, es una sociedad con leyes y consecuencias. Lo que aparece entre el tercer y el quinto cielo resulta todavía más extraño porque no describe una estructura operativa dividida en niveles y cada vez más restringidos. Y a medida que avanza hacia el interior, el tercer cielo contiene lo que denomina el jardín de la justicia, pero este no es el paraíso de la imaginación popular. No, se presenta como un jardín en funcionamiento, un lugar en el que algo se cultiva y se recoge siguiendo un ciclo que los ángeles mantienen con precisión. Enoch afirma que los árboles de este jardín producen un fruto cuya fragancia no se parece a nada que exista en la tierra. Los ángeles que lo mantienen no están descansando, lo cuidan con la misma atención práctica con la que un jardinero mantiene un terreno, porque necesita mantenimiento, porque cumple una función, porque algo depende de que el trabajador se realice correctamente. Los cielos, cuarto y quinto, se describen como zonas de procesamiento. Los seres entran, reciben lo que el texto denomina el ajuste de cuentas, una evaluación de sus acciones y son enviados a un destino diferente en función en este resultado. Este no es el juicio que tendrá lugar al final de los tiempos, tal como lo describe la doctrina cristiana. Es un proceso continuo que funciona sin interrupción. Cada alma que llega es procesada, examinada y asignada. El ajuste de cuentas nunca se detiene. En el séptimo cielo, el relato de Enoch llega a un punto más concreto y teológicamente peligroso. Describe su entrada en el nivel más profundo y afirma no se parece a ninguno de los 6 cielos anteriores. Allí no existe ninguna función administrativa. Allí no hay prisión, no hay jardín, no hay sistema de procesamiento. El séptimo cielo contiene únicamente 2 cosas. La primera es la que no llama el mar de cristal. Lo describe como un suelo del espacio, una superficie lisa, transparente y fría al tacto, a pesar de que de ahí emite luz, que se extiende en todas las direcciones sin ningún límite visible. La segunda es aquello que rodea esa superficie. Son los seres que Enoch representa como la clase más elevada de la jerarquía celestial. Aquellos a los que se les denomina serafines. La palabra significa los ardientes. Sus cuerpos se describen como compuesto completamente por algo situado entre el fuego y la intención. Irradian calor en todas direcciones, pero no consumen nada de lo que los rodea. No se mueven, no informan a nadie, no mantienen registro ni administran misiones. Existen en un estado de emisión continua, irradiando algo que Enoch ve a través de los 6 niveles inferiores. Es la fuente de aquello que hace funcionar cada uno de esos niveles. El séptimo cielo es un destino. Perdón, no es un destino. Es una fuente de energía. Todo lo que existe debajo funciona mediante aquello que procede de él. Ningún ser de los niveles inferiores puede entrar. La restricción de acceso es absoluta, con una sola excepción. Enoch, un ser humano que entró allí estando vivo. Y entonces aparece la parte que los traductores eliminaron en el sexto cielo. Se encuentra la descripción más específica. Enoch habla de seres enormes que no están hechos de carne, sino de algo que denomina fuego, y que al mismo tiempo es pensamiento.
Se trata de una sustancia que no puede nombrar con exactitud porque no existe ningún equivalente humano. Estos seres no hablan entre sí, no lo necesitan. Comparten información de una manera que Enoch describe como instantánea. El texto en Yes utiliza una expresión que significa transferido sin intervalo, son los encargados de los registros. Cada acción humana, cada palabra y cada intención son registradas, no en el momento de la muerte, sino continuamente mientras sucede. Enoch los observa trabajando y escribe que sus archivos parecen abarcar todas las generaciones que existieron y todas las generaciones que todavía no han llegado. Eso significa que el registro se extiende en las dos direcciones, hacia el pasado y hacia el futuro. El registro ya existe en ambos sentidos. Los seres del sexto cielo se limitan a mantenerlo como un bibliotecario que cuida una colección que ya estaba completa antes de su llegada. Esto es lo que los traductores dejaron fuera. El capítulo 71 contiene el pasaje más desestabilizador de todo el libro. Enoch empieza a reconocer el cielo, a recorrer el cielo. Se transforma en uno de los habitantes permanentes mientras todavía está vivo. Su cuerpo cambia. En el texto Yes utiliza la expresión Tediaf, que significa algo parecido o renacido. Dentro de él se convierte en uno de los seres que ha estado describiendo, y después aparece la frase que hace que este pasaje resulte irreconciliable con 2000 años de enseñanza eclesiástica. Después de su transformación, uno de los grandes ángeles identifica a Enoch como el Hijo del Hombre, no a Jesús, no como una profecía. Es el propio Enoch quien recibe el título de la teología cristiana que reservó exclusivamente para Jesucristo. El doctor Jens van der Kam de la Universidad de Notre Dame, uno de los principales expertos mundiales en los rollos del Mar Muerto, analizó este pasaje en su libro en 1995, Enoch Aman for All Generations, y lo describió como un fragmento teológicamente más explosivo de todo el corpus de Enoch. No dijo que fuera falso, dijo era explosivo, porque si Enoch es exclusivo, y si el título no es exclusivo, toda la arquitectura de la doctrina cristiana de la salvación tendría que reconstruirse. La parte que no debería ser posible es la que supuestamente la ciencia moderna ha confirmado. En 2017, astrofísicos del Instituto Max Planck publicaron una investigación sobre la estructura del universo a gran escala. El universo no es aleatorio. Tiene una estructura organizada por niveles con regiones de actividad densa separadas por límites y con cada región funcionando de acuerdo con sus propias reglas internas. Los investigadores calificaron este patrón como jerárquico. Cada nivel funciona dentro de restricciones establecidas por el nivel superior. Enoch describió el cielo con la misma estructura estratificada, jerárquica y con niveles exteriores accesibles y niveles interiores restringidos. Escribió esto hace 2300 años. El equipo del Instituto Max Planck describió un patrón semejante en 2017, no desde la teología, sino desde la astrofísica. Esto es lo que ocultan las traducciones convencionales. R. H. Charles, autor de la traducción inglesa, en 1906, que ha llegado a la mayoría de los lectores occidentales, tomó una serie de decisiones editoriales. Por su propia nota, al pie, reconocen como deliberadas en 3 lugares diferentes de la descripción del cielo. Charles decidió sustituir la palabra gu para que describían atributos físicos concretos, dimensiones materiales y temperaturas
por expresiones como majestad divina o gloria indescriptible. El texto original en Yes no dice indescriptible, dice cosas concretas. Charles consideró que esas características específicas resultaban teológicamente incómodas y las sustituyó por fórmulas religiosas generales. Y el doctor Efraín Isaac, cuya traducción en Oxford de 1983 se considera más fiel al Yes, restauró el lenguaje original y señaló que su introducción con Charles parecía haber interpretado en lugar de traducir varios pasajes fundamentales de las secciones cosmológicas. Interpretando en lugar de traducido. Esa diferencia separa lo que escribió Enoch de lo que se permitió leer en el mundo occidental. La supresión también se encuentra relacionada con una edición crítica de Enoch publicada en 1976 por Matten Black, investigador de la Universidad el St. Andrews. Fue el primer estudio serio del pasaje del Hijo del Hombre desde la traducción de Charles de 1906. Black concluyó que la identificación de Enoch no era una adición, no era un símbolo, era lo que decía el texto. Su edición se publicó en una tirada limitada, no fue adoptada por los seminarios, se agotó y nunca volvió a imprimirse. La supresión de ese relato comienza con el Concilio de la Odisea, celebrado en el año 364 después de Cristo, que votó a favor de excluir a Enoch de los libros reconocidos de las Escrituras. El registro del concilio señala como motivo que sus descripciones del reino divino excedían lo que había sido revelado. En otras palabras, Enoch especificó un cielo demasiado concreto. Puede compararse con aquello que promete la Iglesia, un cielo que contiene una prisión, niveles burocráticos y seres encargados de registrar cada acción humana. No coincide con la sencilla promesa del descanso eterno, que ha servido de consuelo al cristianismo durante más de 2000 años. Jerónimo, durante la elaboración de la Vulgata latina, alrededor del año 400 después de Cristo, excluyó por completo el libro de Enoch. En su correspondencia, escribió que el texto contenía afirmaciones sobre la naturaleza de la corte celestial, que era preferible no examinar. Agustín, en la Ciudad de Dios, alrededor del año 415 después de Cristo, fue todavía más lejos. Argumentó que el relato en la primera persona de Enoch, en el que entraba vivo en el cielo, era teológicamente imposible y que por tanto todo el texto debía considerarse poco fiable. Ninguno de los dos dijo que no fuera falso. Ambos dijeron que resultaba inconveniente. Ahora es cuando la historia llega hasta el presente. En el 2014, un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén solicitó permiso para realizar un proyecto integral de obtención de imágenes de fragmentos de Enoch conservados en secciones restringidas del Archivo del Vaticano. La solicitud se refería específicamente a fragmentos relacionados con las parábolas de Enoch. La sección que contiene el capítulo 71 y la identificación del Hijo del Hombre. El Vaticano confirmó la recepción de la solicitud. Después de un periodo de revisión de 22 meses, fue rechazada con el argumento de que los materiales pertinentes se encontraban en proceso de conservación. Ese proceso todavía no ha concluido. No se ha proporcionado ningún calendario. Los fragmentos permanecen en el archivo. El pasaje del Hijo del Hombre continúa escrito en Yes, en Ashkum, donde es leído al amanecer por monjes que llevan 16 siglos copiándolo y que nunca han dudado de lo que dice. Ahora quiero ser claro. Estoy afirmando que el cielo sea no estoy afirmando que el cielo sea una burocracia gubernamental.
que funcione mediante documentos y turnos laborales. El relato de Enoch que él nos transmitió y nos interpretó antes de llegar cualquiera de los manuscritos, lo que podemos leer en la actualidad en el lenguaje que utilizó, pertenecía a un escritor en el año 200 antes de Cristo. Aquello que experimentó, en caso de haber experimentado algo, podría superar todo el vocabulario del que disponía tanto entonces como ahora. Pero lo que describe el texto cuando se lee en Yes, en lugar de recurrir a las fórmulas teológicas generales de Charles, es un lugar con una estructura interna cuyas propias leyes funcionan en una función judicial permanente y una población que incluye seres encarcelados a la espera de un juicio todavía no resuelto. Y nos describe un proceso de evaluación que nunca se detiene, un registro que ya contiene el futuro y el título del Hijo del Hombre concedido a un ser humano que entró vivo en el cielo y fue transformado en uno de sus residentes permanentes. Esta descripción concreta no coincide con lo que la Iglesia ha prometido y los concilios que construyeron la Biblia, que conoces, votaron para garantizar que nunca pudieras leerla. Sí, pero ahora estamos enfrentando y debemos enfrentarnos, que sabemos que son los encargados de los registros del sexto cielo. Enoch los describe trabajando sin descanso. Sus archivos abarcan todas las generaciones, pasadas y futuras, y la información se transmite entre ellos sin ningún intervalo. Este relato fue escrito en el año 2300, o sea, hace 2300 años. El fragmento que lo contiene todavía se encuentra en el santuario del libro de Jerusalén. El texto completo continúa en Ahrum. Todavía se copia a mano, todavía se lee durante ceremonias a las que el mundo occidental nunca ha ha asistido. La sección del Vaticano que conserva los fragmentos de las parábolas continúan cerradas. La traducción de R.H. Charles en 1906, aquella que constituyó las descripciones físicas concretas por la expresión gloria indescriptible, continúan siendo la versión que encuentras en la mayoría de los lectores de habla inglesa. Y los 7 niveles del cielo que recorrió Enoch, cada uno con su fusión, su población y sus reglas, continúan exactamente como él los describió. La prisión del segundo nivel continúa reteniendo a sus ocupantes. El jardín del tercero continúa siendo cuidado. El registro del sexto continúa incluyendo lo que estás haciendo en este preciso momento. Y el nombre que recibió Enoch cuando llegó al nivel más profundo en el título 2000 años de doctrina eclesiástica, reservaron para, no lo sé, puede ser, para mantenerlo en fragmentos arameos más antiguos, esperando que cualquiera de estas personas estén dispuestos a leer lo que realmente dicen en Yes, porque muchos no saben traducir ese idioma. Mis corazones preciosos, para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes el día de hoy en estas charlas de metafísica. Espero que saquen algo de importante de lo que les acabo de compartir. Ustedes saben, mis amores, que yo los amo. Besitos. Chao. Hasta prontito.